Buenas tardes, magistradas. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 15ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025. Siendo las 12:15, se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito; la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisel Mimens Herrera; la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala, como órgano colegiado, enlistó en total 5 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 87/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 57/2024, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 8 de mayo de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 2 de febrero de 2024. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Someto a consideración de las magistradas de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de denegada apelación interpuesto por uno de los demandados, en el cual la juzgadora del conocimiento determinó la no admisión del recurso de apelación en contra del auto de inicio en un juicio extraordinario hipotecario, por cuanto no le causaba un gravamen que no pudiera repararse en la sentencia definitiva, de conformidad con el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor. Agravios. El recurrente manifestó en su escrito de expresión de agravios que el auto que niega la apelación en contra de un diverso acuerdo que admite la demanda en un juicio extraordinario hipotecario constituye un acto dentro del juicio de ejecución irreparable, toda vez que al dejar firme dicho auto admisorio, no solo se tiene como efecto llamar a la parte demandada para que comparezca a juicio y plantee sus defensas, sino también ordena el secuestro del bien inmueble dado en garantía hipotecaria. Asimismo, refirió que la determinación adoptada en el auto admisorio de demanda le causó perjuicios de imposible reparación, ya que al decretarse sujeto a juicio hipotecario, el inmueble dado en garantía se ordenó su secuestro judicial, lo que estimó perjudicial, pues adujo que los efectos de dicha medida no podrán ser destruidos aún y cuando se dictare una sentencia favorable a sus intereses. Calificación de los agravios. La suscrita magistrada propone calificar como infundados y, por otra parte, esencialmente fundados
los agravios expuestos por el impugnante de acuerdo a las siguientes consideraciones. 1. En primer término, de las constancias procesales que obran en autos, se advierte que la persona juzgadora actuó de forma correcta y legal al no haber admitido el recurso de apelación que pretendió hacer valer en contra del auto admisorio de demanda en el juicio extraordinario hipotecario que nos ocupa, por cuanto, acorde con lo dispuesto en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicha determinación no es apelable, ya que no impide en términos absolutos la continuación del procedimiento ni causa un gravamen que no pueda repararse en sentencia definitiva. 2. Por otra parte, en aras de salvaguardar el principio de acceso a la justicia del hoy recurrente, de conformidad con lo establecido en el numeral 157 del Código Adjetivo de la materia, la suscrita considera que no se encontró ajustada a derecho la determinación adoptada por la juzgadora primigenia, referente a la no admisión del recurso de apelación que se pretendió hacer valer en contra del secuestro judicial decretado, toda vez que dicha providencia precautoria sí resulta impugnable. Se afirma lo anterior, toda vez que los actos que limitan la posesión sobre bienes inmuebles, como acontece con el secuestro judicial, constituyen actos de imposible reparación, en virtud de que al interesado se le afecta de manera directa e inmediata en su derecho sustantivo sobre el bien afecto a la litis, pues si bien en dicha medida posee un carácter provisional y precautorio, la sentencia definitiva no podrá repararse esa afectación, aun y cuando se obtenga resolución favorable, circunstancias que serán analizadas por el órgano colegiado respectivo en el recurso de apelación correspondiente. Sentido propuesto. Habiendo resultado infundados y por otra parte esencialmente fundados los agravios hechos valer por el recurrente, por consiguiente, se declara procedente el recurso de denegada apelación interpuesto y al no existir reenvío, corresponde a este órgano colegiado asumir jurisdicción a efecto de modificar la parte conducente del acuerdo impugnado para los efectos que se precisan a continuación. Primero, se revoca la calificación del grado hecha por la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado en la parte conducente del auto de fecha 8 de mayo de 2025 que le negó el recurso de apelación que prendió a hacer valer en contra del secuestro judicial decretado sobre el predio materia de la litis. Segundo, se instruye a la autoridad jurisdiccional de primer grado a fin de que proceda a admitir el recurso de apelación en efecto devolutivo en contra de la providencia precautoria atinente al secuestro judicial decretado en autos. Y hecho lo anterior, se sirva a remitir las constancias conducentes para la tramitación y substanciación del citado medio de impugnación a la primera sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la juzgadora del conocimiento en la parte conducente del auto de fecha 8 de mayo de 2025 que le negó el recurso de apelación que pretendió hacer valer en contra del diverso auto de fecha 2 de febrero de 2024 relativo a la admisión de la demanda del juicio extraordinario hipotecario interpuesto. Secretaria, sírvase tomarle la votación a las magistradas. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la presente resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mence Herrera. A favor del proyecto. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mence Herrera, quien enlistó un proyecto. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 89/2025 en materia civil,
derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 4/2025, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistradas, buenas tardes. Me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 89/2025. Como antecedentes del juicio, tenemos que mediante escrito presentado el 8 de enero de 2025, el apoderado legal de una institución actora promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de la persona cuyo nombre corresponde a las iniciales EVM como deudor principal y de la persona cuyo nombre corresponde a las iniciales MJNE como garante hipotecaria, solicitando, entre otras prestaciones, el pago de 1.500.000 pesos moneda nacional en concepto de deuda reconocida como suerte principal, el pago de intereses ordinarios a razón del 6% que se generen hasta la total liquidación del adeudo, el pago de las cantidades que se sigan generando a razón del contrato de hipoteca, el pago de gastos y costos del juicio de origen y que la sentencia que se pronuncie en el juicio de origen declara el remate del predio dado en garantía hipotecaria para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la parte demandada. Se admitió el juicio y en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, la ciudadana de iniciales MJNE opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la jueza de primera instancia radica en que los tribunales competentes por razón de territorio para conocer de este asunto son los de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ya que ahí se encuentra el domicilio del acreedor. Como análisis del proyecto, tenemos que en cuanto a la competencia por razón de territorio, se acredita la del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ya que derivado de los artículos 68 y 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, es evidente que cuando existe sumisión por parte de los litigantes para someter su asunto a determinada jurisdicción, a esta es a la que se deberá remitir la controversia. Dicho lo anterior, del contrato de reconocimiento de adeudo hipoteca celebrado entre la parte actora y la demandada el 11 de agosto de 2015, aparece que fue voluntad de las partes acordar someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Mérida de Yucatán. Aunado a que si bien es cierto que del contrato base la acción se observa en el apartado denominado identificaciones que la parte demandante fijó su domicilio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sin embargo, en el documento legal, específicamente en la cláusula 14ª, se deja por sentado que el acreedor también tiene un domicilio señalado en esta ciudad de Mérida de Yucatán. Por lo expuesto, señoras magistradas, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la persona de iniciales MJNE y declarar que el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 88/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 142/2025, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo en consideración de las señoras magistradas el TOCA 88/2025, que en este acto explico de forma sintetizada. Este asunto deriva de un juicio extraordinario hipotecario, el cual, mediante escrito presentado el 4 de febrero del año 2025, el señor de iniciales AOEC promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra del señor de iniciales JASQ, solicitando, entre otras cosas, el pago de la cantidad de 80,000 pesos moneda nacional en concepto de capital
cantidad derivada de la suscripción del contrato mencionado. El pago de la cantidad de 25,000 pesos moneda nacional en concepto de intereses moratorios mensuales pactados, calculados desde la fecha del vencimiento del contrato de mutuo simple sin interés y garantía hipotecaria hasta el día 30 de enero del año 2025. Los intereses moratorios, sí, como consta en las hojas 1 y 2 del expediente original, a razón del 8% mensual, conforme a lo dispuesto en el artículo 1288 del Código Civil del Estado de Yucatán, y que se declare sujeto a juicio hipotecario el bien inmueble dado en garantía, las costas, gastos y honorarios de este procedimiento y las demás prestaciones que venzan a partir de la fecha de corte señalado en el estado de cuenta certificado. En el presente caso, el señor de iniciales JASQ expuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis lo siguiente: que en el presente caso es incompetente el juzgador de origen, debido a que la parte actora del juicio le propuso que en caso de cualquier contienda se rigiera conforme al procedimiento mercantil, a razón de que estos son más rápidos, ágiles, y que los procedimientos civiles que duran muchos años. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a la vía hipotecaria que sea utilizada cuando lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. Por lo tanto, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, se debe ejercer la vía hipotecaria civil y seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. En consecuencia, extrapolando el presente caso en que la parte actora solicitó que se condene a la parte demandada al cumplimiento de todas y cada una de las pretensiones ya citadas, es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es la extraordinaria hipotecaria. Ahora bien, por lo que respecta a si se actualiza la competencia por materia en favor de un juzgado mercantil, se analiza que el decepcionista manifiesta en la contestación de la demanda, en su apartado de incompetencia, que el actor del juicio de origen le propuso que en caso de cualquier contienda se provendría al procedimiento mercantil, toda vez que estos son mucho más ágiles que los procedimientos civiles que duran muchos años. Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente se desprende que el excepcionista no presentó contrato o acuerdo escrito alguno que confirme dicha propuesta, faltando de este modo a lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, en cuanto a que el que afirma está obligado a probar. Asimismo, aun cuando no se tiene las razones para dudar de la aseveración del excepcionista, lo cierto es que no exhibió prueba alguna que avale la existencia del acuerdo verbal que menciona, y en todo caso lo pactado en el sentido de que sería en un juzgado mercantil el que conociera del presente caso. No obstante, para definir competencia del procedimiento debe atenderse a las reglas de la legislación en la materia precisa, como lo son las aplicables en razón de materia, lo cual se determina atendiendo a la naturaleza de la acción, tal como se mencionó, lo que conlleva a lo que el presente asunto sea eminentemente de carácter civil por las razones y motivos expuestos en esta propuesta. Por todo lo expuesto, contrario a lo alegado al excepcionista, en sus argumentos se considera que es la vía mercantil la correcta y se acredita la competencia del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación a las señoras magistradas. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto.
Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Méndez Herrera. A favor del proyecto. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 84 diagonal 2025 materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 329 diagonal 2024, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, expongo y pongo a su consideración, de las señoras magistradas, el toque 84, que en este acto explico de forma sintetizada. Este asunto deriva de un juicio extraordinario hipotecario, en el cual, mediante escrito presentado el 16 de mayo del año 2024, la licenciada de iniciales RCCG, con su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral de iniciales SI, SAI, de BM, GFSI, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra del ciudadano de iniciales SRD, solicitando, entre otras cosas, la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito del contrato de otorgamiento de crédito celebrado entre las partes, el pago por concepto de suerte principal o saldo de capital vigente por la cantidad de 7.662.948 pesos con 19 centavos moneda nacional, el pago de amortizaciones de capital vencidas, más las que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo, suma que se determinará en ejecución de sentencia, así como por la cantidad de 53.712 pesos con 17 centavos moneda nacional y el pago de intereses ordinarios vencidos, más los que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo, la suma que se determinará en ejecución de sentencia. Asimismo, por la cantidad de 334.727 pesos con 83 centavos moneda nacional, el pago de gastos de cobranza no cubiertos, más los que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo, suma que se determinará en ejecución de sentencia. La cantidad de 2.500 pesos moneda nacional, el pago de las primas de seguros no cubiertos, más los que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo, suma que se determinará asimismo en ejecución de sentencia. La cantidad de 36.200 pesos con 12 centavos, el pago del impuesto al valor agregado sobre los gastos de cobranzas y otros no cubiertos, más los que se sigan generando hasta la liquidación total del acuerdo, suma que se determinará en ejecución de sentencia, así como por la cantidad de 400 pesos moneda nacional, los intereses ordinarios o normales, así como también las comisiones, seguros y demás erogaciones de los que ya se ha mencionado, se sigan generando hasta el día del pago total y definitivo del adeudo que se declare sujeto a juicio hipotecario el bien en cuestión y el pago de los gastos y costas que se causen por la tramitación del juicio. En el presente caso, el señor de iniciales SRD expuso y opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis lo siguiente, que en el presente caso es incompetente el juzgado civil por razón de materia, ya que debe conocer un juez mercantil, toda vez que los actos que realicen las instituciones de crédito deben ser regidas por el Código de Comercio.
En este asunto se propone para resolver que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a que la vía hipotecaria se utilizará cuando lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. Por lo tanto, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, debe ser ejercida por la vía hipotecaria civil y seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. En consecuencia, extrapolando el presente caso en que la parte actora solicitó que se condene a la parte demandada al cumplimiento de todas y cada una de las pretensiones ya citadas, es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es la extraordinaria hipotecaria. Esto sin perjuicio de lo anterior, y esta sala y ponente no soslaya el argumento de la parte demandada, consistente en que los actos y contratos que realicen las instituciones de crédito se regirán según disposición expresa por los artículos 640 del Código de Comercio en relación con el artículo 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, por esta última, la cual contiene un procedimiento exprofeso para cualquier reclamación que resultare o se suscitare entre los usuarios de la banca y del crédito y las instituciones que los otorga, y tal procedimiento es el de arbitraje o arbitral, y el propio ordenamiento señala como órgano para conocer de este tipo de controversia a la Comisión Nacional Bancaria, actualmente de Valores, y es este y no otro el órgano compelente por razón de la materia para conocer de cualquier controversia que se pudiera derivar de los actos y contratos u operaciones realizadas por las instituciones de crédito, por lo cual nuevamente este juzgado civil de primera instancia deviene incompetente por razón de la materia para conocer del presente asunto. SIC. Sin embargo, a pesar de este argumento, esta ponente advierte que el Código de Comercio en su artículo 1055 bis dispone que cuando el crédito tenga garantía real, la parte actora a su elección podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil ordinario, especial, hipotecario, entre otros, conservando la garantía real y su preferencia en el pago. Por lo tanto, se propone, señoras magistradas, que considerar improcedentes los argumentos esgrimidos por el excepcionista a fin de desvirtuar la competencia de la juez de origen, como se ha expuesto en la presente propuesta, por lo que la materia civil es la idónea. En tal virtud, resulta que la jueza natural es competente. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenio Mensa Herrera. A favor del proyecto. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 9/2024 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 422/2015, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el sentenciado, la defensora pública, la agente del Ministerio Público, la denunciante y el querellante interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2023. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En este asunto y con los precedentes establecidos por la secretaria, pongo a consideración de las señoras magistradas el presente toca.
el cual es el número 9/2024, que es en relación al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado de iniciales RGCP o RGCP, así como por la defensora pública adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, por la agente del Ministerio Público adscrita a dicho juzgado, por la denunciante de iniciales KFRB y por el querellante de iniciales RYCR. Esto en contra de la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2023, dictada por la jueza penal de ese departamento judicial, en la que se declaró penalmente responsable al referido sentenciado del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, denunciado y querellado respectivamente por KFRB y RYCR e imputado por la representación social. Se considera que la jueza de primera instancia resolvió acertadamente al emitir su determinación en sentido condenatorio en contra del señor de iniciales RGCP o RGCP por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, toda vez que del análisis del compendio judicial en que se actúa y del cúmulo probatorio que obra en el sumario, se encuentran suficientes elementos de prueba que permiten acreditar con certeza el delito señalado, así como la plena responsabilidad del sentenciado en la comisión del mismo. Es correcto que la jueza haya considerado que la omisión de proporcionar los recursos necesarios a su acreedor alimentario por parte del acusado inició en el mes de agosto del año 2007. Sin embargo, dicha omisión no concluyó en el mes de enero de 2016, como plasmó en su sentencia, sino el 22 de febrero de 2018, sin que esta temporalidad se considere una variación de los hechos, por cuanto el artículo 220 del Código Penal del Estado obliga a los juzgadores a considerar que la citada omisión en la que incurrió el acusado cesaría hasta la fecha en que se dicte la sentencia y en el caso particular, esta se emitió el 5 de diciembre de 2023, lo que implica que esta está en la facultad de considerar la omisión hasta la fecha del 22 de febrero de 2018. Ello en atención a las documentales exhibidas en esta instancia por la denunciante y el querellante, consistente en las copias certificadas del acta de examen profesional del querellante para obtener el título de licenciado en Administración de Empresas, expedido por miembros del jurado de la Universidad de San Agustín en fecha 22 de febrero de 2018, y el título de licenciado en Administración de Empresas expedido a favor de RYCR por la Secretaría de Investigación Innovadora y Educación Superior del Gobierno del Estado de Yucatán, documentales que tienen pleno valor al tenor del numeral 214 del Código de Procedimientos Penales del Estado y acreditan que el agraviado concluyó sus estudios universitarios hasta que presentó su examen de grado, que fue el 22 de febrero de 2018. Luego entonces esta fecha es la que debe considerar en la que cesó la obligación del acusado de proporcionar los recursos necesarios, misma data que se encuentra dentro de la temporalidad y a la fecha en que se emitió la sentencia, el 5 de diciembre de 2023. Por otra parte, es acertada la determinación de la juzgadora al señalar que la cantidad de 650 pesos moneda nacional es la que dejó de proporcionar el acusado de manera mensual en concepto de pensión alimenticia, al ser dicha suma a la cual se le condenó a pagar en la sentencia
dictada en el expediente 983/2017, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. En consecuencia, al señalarse que la omisión de proporcionar alimentos a su acreedor alimentario cesó el 28 de febrero de 2018, da lugar a modificar la reparación del daño, toda vez que si bien la jueza condenó en dicho concepto la cantidad de 66.300 pesos moneda nacional con base a la suma de 650 pesos moneda nacional de manera mensual, a esta cantidad se le debe contabilizar los meses comprendidos de febrero a diciembre de 2016, que serían 11 meses y 12 meses correspondientes al año de 2017, y los meses de enero y febrero del año 2018, dando un total de 25 meses que multiplicados por 650 pesos moneda nacional dan una suma total de 16.250 pesos. En consecuencia, al sumar los 66.300 pesos moneda nacional que comprenden del mes de agosto del año 2007 a enero del 2016, la cantidad de 16.250 pesos moneda nacional que abarcan del mes de febrero de 2016 a febrero de 2018, fecha en la que consta que concluyó su carrera profesional, da un total de 82.000 pesos con 82.550 pesos moneda nacional, siendo esta cantidad a la que debe condenarse al acusado a pagar en concepto de reparación del daño, misma que se pagará por conducto de la denunciante. Por otra parte, con respecto a la privación de los derechos de familia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 61/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declaró la invalidez del artículo 202, último párrafo del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que a la letra dice la suspensión o privación de los derechos de familia hasta por 6 meses, al estipular que el legislador no fue cauteloso al determinar como pena la citada suspensión o privación, al no estar delimitados cuáles son sus derechos de familia que se suspenderían o los que privarían o los que se lo privarían, dejando determinado al arbitrio de la autoridad jurisdiccional, el cual tendría que recurrir a la legislación civil y familiar aplicable a resultar esta remisión demasiado amplia. Se considera que se afecta la seguridad jurídica del inculpado y de quienes sufren este delito. En este contexto, y tomando en consideración que el artículo 220 del Código Penal del Estado de Yucatán está redactado en similares términos al precepto que fue materia de la acción de inconstitucionalidad nacional, que fue antes referida, en cuyo contenido también se encuentra la connotación privación de derechos de familia, lo que procede es no privar de los derechos de familia al inculpado. En este contexto, la sentencia debe ser modificada en los puntos antes señalados, resultando, por ende, infundados los agravios de la defensa y del fiscal y fundados los del denunciante y el querellante, y se advirtieron motivos para suplir la deficiencia de la queja a favor del sentenciado. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación a las magistradas, por favor. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del presente proyecto. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes magistradas, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Señoras magistradas, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria se lleve a cabo el día miércoles 8 de octubre del año 2025. ¿Algún comentario al respecto, magistradas? Ningún problema. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 15ª sesión ordinaria. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Magistradas, ¿algún asunto a tratar? Ni por el mío, gracias. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, magistradas. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la 15ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de las integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Siendo las 12:55 del propio día, miércoles 24 de septiembre de 2025, se concluye la 15ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.